20. ¿Lo supremo es más allá de todo? Pregunta del interlocutor. Usted dice, la realidad es una, la unicidad, la unidad, es el atributo de la persona. ¿Es entonces la realidad una persona, con el universo como su cuerpo? Respuesta de Nisargadatta. Todo lo que usted puede decir será a la vez verdadero y falso. Las palabras no llegan más allá de la mente. Pregunta del interlocutor. Yo solo estoy intentando comprender. Usted está hablándonos de la persona, el sí mismo y lo supremo, Yakti, Yakta, Avyakta. La luz de la presenciación pura, Prajna, enfocada como yo soy en el sí mismo, Jivatma, ilumina como conciencia, Chetana, la mente, Antakarana, y como vida, Prana, vitaliza el cuerpo, Dea. Todo esto está muy bien hasta donde llegan las palabras. Pero cuando se trata de distinguir en mí mismo la persona del sí mismo, y el sí mismo de lo supremo, todo es confuso. Respuesta de Nisargadatta. La persona no es nunca el sujeto. Usted puede ver una persona, pero usted no es la persona. Usted es siempre lo supremo que aparece en un punto dado del tiempo y del espacio como el presenciador, un puente entre la presenciación pura de lo supremo y la consciencia múltiple de la persona. Pregunta del interlocutor. Cuando me miro a mí mismo, encuentro que soy varias personas que luchan entre sí por el uso del cuerpo. Respuesta de Nisargadatta. Corresponden a las diferentes tendencias, samskara, de la mente. Pregunta del interlocutor. ¿Puedo hacer la paz entre ellas? Respuesta de Nisargadatta. ¿Cómo va a poder usted? Son tan contradictorias, véalas como son meros hábitos de pensamientos y de sentimientos, paquetes de recuerdos y de impulsos. Pregunta del interlocutor. No obstante, todas ellas dicen yo soy. Respuesta de Nisargadatta. Únicamente porque usted se identifica con ellas. Una vez que usted se da cuenta de que nada de cuanto aparece ante usted puede ser usted, ni puede decir yo soy, usted está liberado de todas sus personas y de sus demandas. La sensación de yo soy es suya propia. Usted no puede separarse de ella, pero puede impartírsela a algo, como cuando dice, yo soy joven, yo soy rico, etc. Tales autoidentificaciones son patentemente falsas y son la causa de esclavitud. Pregunta del interlocutor. Ahora puedo comprender que yo no soy la persona sino eso que, cuando se refleja en la persona, le da una sensación de ser. Ahora, ¿qué hay sobre lo supremo? ¿De qué modo me conozco yo a mí mismo como lo supremo? Respuesta de Nisargadatta. La fuente de la consciencia no puede ser un objeto en la consciencia. Conocer la fuente es ser la fuente. Cuando usted se da cuenta de que usted no es la persona sino el presenciador puro y calmo, y de que la presenciación inmutable es su ser mismo, usted es el ser, es la fuente, la posibilidad inagotable. Pregunta del interlocutor. ¿Hay muchas fuentes o una sola para todo? Respuesta de Nisargadatta. Depende de cómo lo considere usted, desde qué extremidad. Los objetos en el mundo son muchos, pero el ojo que los ve es uno. Lo más alto aparece siempre como uno para lo más bajo, y lo más bajo como múltiple para lo más alto. Pregunta del interlocutor. ¿Las formas y los nombres son todos de uno y el mismo Dios? Respuesta de Nisargadatta. Nuevamente, todo depende de cómo lo considere. En el nivel verbal todo es relativo, lo absoluto debe ser experimentado, no discutido. Pregunta del interlocutor. ¿Cómo se experimenta lo absoluto? Respuesta de Nisargadatta. No es un objeto que pueda reconocerse y almacenarse en la memoria, está más bien en el presente y en la sensación. Tiene que ver más con el cómo que con el qué. Está en la cualidad, en el valor, siendo la fuente de todo, está en todo. Pregunta del interlocutor. Si es la fuente, ¿por qué y cómo se manifiesta? Respuesta de Nisargadatta. Da nacimiento a la consciencia. Todo lo demás está en la consciencia. Pregunta del interlocutor. ¿Por qué hay tantos centros de consciencia? Respuesta de Nisargadatta. El universo objetivo, Mahadakasa, está en constante movimiento, proyectando y disolviendo innumerables formas. Siempre que se infunde vida, prana, en una forma, la consciencia, chetana,
Aparece por reflejo de la presenciación en la materia. Pregunta del interlocutor. ¿Cómo es afectado lo supremo? Respuesta de Nisargadatta. ¿Qué puede afectarlo y cómo? La fuente no es afectada por los vaivenes del río ni tampoco lo es el metal por la forma de la joya. ¿Es afectada la luz por la imagen en la pantalla? Lo supremo hace todo posible. Eso es todo. Pregunta del interlocutor. ¿Cómo es que algunas cosas acontecen y otras no? Respuesta de Nisargadatta. Buscar las causas es un pasatiempo de la mente. No hay ninguna dualidad de causa y efecto. Todo es su propia causa. Pregunta del interlocutor. ¿No es posible entonces ninguna acción intencional? Respuesta de Nisargadatta. Todo lo que digo es que la consciencia contiene todo. En la consciencia todo es posible. Usted puede tener causas, si así lo quiere, en su mundo. Otro puede contentarse con una sola causa, la voluntad de Dios. La causa raíz es solo una. La sensación de yo soy. Pregunta del interlocutor. ¿Cuál es el lazo entre el sí mismo, Yakta, y lo supremo, Avyakta? Respuesta de Nisargadatta. Desde el punto de vista del sí mismo el mundo es lo conocido. Lo supremo lo no conocido. Lo no conocido da nacimiento a lo conocido, pero permanece no conocido. Lo conocido es infinito, pero lo no conocido es una infinitud de infinitos. Lo mismo que un rayo de luz no se ve nunca a menos de que sea interceptado por las motas de polvo, así lo supremo hace todo conocido, permaneciendo ello mismo no conocido. Pregunta del interlocutor. ¿Quiere eso decir que lo no conocido es inaccesible? Respuesta de Nisargadatta. Oh, no, lo supremo es lo más fácil de alcanzar, pues es su verdadero ser. De usted, basta con dejar de pensar y no desear nada, sino lo supremo. Pregunta del interlocutor. ¿Y si no deseo nada, ni siquiera lo supremo? Respuesta de Nisargadatta. Entonces es como si estuviera muerto. ¿O es lo supremo? Pregunta del interlocutor. El mundo está lleno de deseos. Todo el mundo desea una cosa u otra. ¿Quién es el deseador? ¿La persona o el sí mismo? Respuesta de Nisargadatta. El sí mismo. Todos los deseos, santos y no santos, vienen del sí mismo. Todos ellos penden de la sensación de yo soy. Pregunta del interlocutor. Yo puedo comprender los deseos santos, Satyakama, que emanan del sí mismo. Pueden ser la expresión del aspecto de felicidad de Satchitananda, ser, presenciación, felicidad, del sí mismo. Pero ¿por qué los deseos no santos? Respuesta de Nisargadatta. Todos los deseos apuntan a la felicidad. Su forma y cualidad dependen de la psique, Antakarana, donde predomina la inercia, Tamas. Encontramos perversiones. Con la energía, Rajas, surgen las pasiones. Con la lucidez, Sattva. El motivo detrás del deseo es la buena voluntad, la compasión, el impulso a hacer feliz más bien que a ser feliz. Pero lo supremo es más allá de todo, y debido a su infinita permeabilidad, todos los deseos poderosos pueden ser cumplidos. Pregunta del interlocutor. ¿Cuáles deseos son poderosos? Respuesta de Nisargadatta. Los deseos que destruyen a sus sujetos, u objetos, o que no se aplacan al ser satisfechos son contradictorios en sí mismos y no pueden ser cumplidos. Solo los deseos motivados por amor, buena voluntad y compasión son beneficiosos tanto para el sujeto como para el objeto y pueden ser satisfechos. Pregunta del interlocutor. Todos los deseos son penosos, tanto los santos como los no santos. Respuesta de Nisargadatta. No son lo mismo y el sufrimiento tampoco es el mismo. La pasión es penosa, la compasión nunca. El universo entero se esfuerza para cumplir un deseo nacido de la compasión. Pregunta del interlocutor. ¿Lo supremo se conoce a sí mismo? ¿Es lo impersonal consciente? Respuesta de Nisargadatta. La fuente de todo tiene todo. Todo lo que brota de ella debe estar ya allí en forma de semilla, y de la misma manera que una semilla es la última de innumerables semillas y contiene la experiencia y la promesa de innumerables bosques, así lo no conocido contiene todo lo que fue o podría haber sido y todo lo que será o podría ser. La totalidad del campo del devenir está abierto y accesible. El pasado y el futuro coexisten en el eterno ahora. Pregunta del interlocutor. ¿Está usted viviendo en lo supremo no conocido? Respuesta de Nisargadatta. ¿Dónde?
Si no, pregunta del interlocutor, ¿qué le hace a usted decir eso? Respuesta de Nisargadatta, ningún deseo surge nunca en mi mente. Pregunta del interlocutor, ¿es usted entonces inconsciente? Respuesta de Nisargadatta, por supuesto que no, yo soy plenamente consciente, pero puesto que ningún deseo o temor entra en mi mente, ¿hay silencio perfecto? Pregunta del interlocutor, ¿quién conoce el silencio? Respuesta de Nisargadatta, el silencio se conoce a sí mismo, es el silencio de la mente silente. Cuando las pasiones y los deseos están silentes, pregunta del interlocutor, ¿experimenta usted deseos ocasionalmente? Respuesta de Nisargadatta, los deseos son solo ondas en la mente, usted conoce una onda cuando la ve, un deseo es solo una cosa entre muchas, yo no siento ningún impulso de satisfacerlos. No hay necesidad de emprender ninguna acción al respecto. La liberación del deseo significa esto. La compulsión de satisfacer está ausente. Pregunta del interlocutor, ¿por qué surgen los deseos? Respuesta de Nisargadatta, debido a que usted imagina que ha nacido, y que usted morirá si no cuida de su cuerpo. El deseo de existencia en el cuerpo es la causa raíz de la aflicción. Pregunta del interlocutor, sin embargo, hay muchos jivas metidos en cuerpos, ciertamente no puede ser un error de juicio, debe haber un propósito, ¿cuál podría ser? Respuesta de Nisargadatta, para conocerse, el sí mismo debe enfrentarse con su opuesto el no sí mismo, los deseos conducen a la experiencia conduce a la discriminación, al desapego, al conocimiento de sí mismo, a la liberación. ¿Y qué es la liberación después de todo? Saber que usted es más allá del nacimiento y de la muerte. Al olvidar quién es usted y al imaginarse a usted mismo como una criatura mortal, usted se ha creado tanta aflicción que tiene usted que despertar, como de un mal sueño. La indagación también le despierta a usted, no necesita esperar al sufrimiento, indagar en la felicidad es mejor. Pues la mente está en armonía y en paz. Pregunta del interlocutor, ¿quién es exactamente el experimentador último, el sí mismo o lo no conocido? Respuesta de Nisargadatta, el sí mismo, por supuesto. Pregunta del interlocutor, ¿por qué introducir entonces la noción de lo supremo no conocido? Respuesta de Nisargadatta, para explicar el sí mismo. Pregunta del interlocutor, ¿pero hay algo más allá del sí mismo? Respuesta de Nisargadatta, fuera del sí mismo no hay nada, todo es uno y todo está contenido en yo soy. En los estados de vigilia y de sueño es la persona, en el sueño profundo y en Turiya es el sí mismo, más allá de la alerta atención de Turiya hay la gran paz silente de lo supremo, pero de hecho todo es uno en esencia y relativo en apariencia. En la ignorancia el veedor deviene lo visto y en la sabiduría es la visión. Pero ¿por qué interesarse en lo supremo? Conozca al conocedor y todo será conocido.